Buenos días a todos. Este es un video para el manual del profesor, para entender cómo es la dinámica de impartición de la Semana Tech de probabilidad y estadística con juegos de mesa. Y en este caso vamos a trabajar sobre el día 1. Ahora, paralelo a la explicación que voy a dar aquí en Canvas, aquí abajo quiero compartir con ustedes este link, que le puse el link a recursos en Google Drive, que los va a llevar a la carpeta donde he estado trabajando con recursos y estaré actualizando a lo largo de los semestres a que vayamos avanzando. En este caso, en este documento que es de estadística y probabilidad con juegos de mesa, tengo un pequeño guión para cada día para ir avanzando. Y entonces lo estoy utilizando de manera adicional a lo que viene en Canvas para que sea más fácil de dar seguimiento. Entonces, en el primer día, lo que esperamos es explicar cómo se trabaja o cómo se estará trabajando durante la semana. Esto es un recorrido del Canvas para los chicos, explicarles qué se espera que se entregue, mostrarles la evidencia de ejemplo, que después hablaremos de ella, y mostrar la forma en la que se va a estar calificando. Durante este primer día, lo que vamos a estar haciendo es hablando de los conceptos básicos de probabilidad y estadística. Para ello tenemos ejemplos de media, moda, mediana y varianza, histogramas, probabilidad, y para muchos de ellos, si no es que casi todos, aquí puse ejemplos que podemos estar utilizando para explicar cada tema. Estos ejemplos son archivos déjenme esto, en archivos aquí en Excel, donde pueden ver que tengo una hoja para cada tema que estamos viendo. En este caso, para las medias estadísticas como media, moda, mediana y varianza o desviación estándar, pues les pongo pequeños ejemplos sobre los puntajes en diferentes juegos, donde hay 6 jugadores diferentes, cada uno con un puntaje en un juego y otro con puntaje en otro juego, y calculamos los indicadores. Lo importante de esto no es tanto que vean cómo se calcula la fórmula, sino que entiendan la intuición de para qué les sirve, ¿no? Entonces aquí la intención de esto es utilizar ejemplos para mostrarles cómo dependiendo de la métrica que utilicemos, pues un juego podría quedar arriba o abajo, ¿no? Dependiendo en el caso que se utilice. Igual si queremos hablar de lo que sería la población o la muestra, con respecto a la varianza de la distribución estándar, pues aquí tenemos un ejemplo con respecto a los anteriormente calculados. Entonces podríamos estar analizando, por ejemplo, en los cuartiles de diferencia, qué tanto se acerca un chico con otro. Y bueno, entonces te lo pongo ahí para que ustedes lo usen para hacer sus propios ejemplos. Si no les gusta y quieren utilizar otro, también pueden ser los suyos, no hay ningún problema. Esto solamente para que no partan desde cero. Adicionalmente, para la parte de histogramas, en el mismo archivo, este link lleva exactamente el mismo archivo. En la segunda hoja, aquí vienen igual ejemplos de un jugador o de diferentes tipos de jugadores, perdón, y sus posibles tiradas con 2 dados de 6, ¿no? Literalmente 2 dados chiquitos como los del Monopoly y una pequeña sampleo de cómo se verían los datos en un histograma. Igual aquí en Poker, por ejemplo, podemos asumir que estos son puntajos de las cartas que tienen en general, ¿no? Y en alguna combinación de ellas. De la misma forma, para la parte de probabilidad, tenemos la tercera hoja. Aquí empezamos con un ejemplo básico de lo que sería un volado, donde la probabilidad de águila o sol es 50%. Y entonces lo que queremos es utilizar esto como base para aprender lo que son variables independientes y que sepan cómo calcular las probabilidades cuando queremos ver repetición de eventos, ¿no? Que en este caso sería multiplicación. Una vez que se entiende el ejemplo básico, pasamos a un ejemplo un poco más complicado con un dado de 6. Partimos casi siempre de un dado de 6 porque es muy común que la mayoría de los juegos de las mesas parten con dados de 6, que es lo más fácil de conseguir para poner ahí algún grado de aleatoriedad o algún factor estocástico. Y entonces ahora analizamos qué pasaría cuando tenemos 2 dados de 6 y vamos viendo las posibles combinaciones de cada valor, las probabilidades que va generando por cada una de ellas. Y la idea es que con esto podemos ir dando un pasito cada vez uno a uno a ir viendo lo que sería una distribución después de tener un muestreo de todas las posibles tiradas con 2 dados de 6.
Igual, es un ejemplo que está montado para ustedes. Pueden copiar sus archivos, pueden replicarlos, pueden hacer lo que gusten con ellos. No tiene permiso de edición porque es mi carpeta personal la que estoy utilizando para esto, pero ahí tienen los ejemplos y los pueden checar como ustedes gusten. Y si no les gustan, pueden cambiarlos por otros propios, no hay ningún problema. Finalmente, para reforzar precisamente el punto de la distribución, aquí les ponemos una pequeña simulación o un pequeño video de un blog que a mí me gusta mucho, que se llama 3 Blue, 1 Brown. Y el video está tagueado justo en la parte donde está haciendo simulaciones con varios dados de 6 para que vean cómo a través de varias tiradas se va creando una distribución normal o una campana de Gauss. No les pido o no voy a meterme aquí a explicar lo que sería el teorema del límite central. Eso está mucho más allá de este curso. No tenemos tiempo para ello. Pero sí me interesa que vean cómo entre más variables los agregando, se van comportando mejor cada vez cada una de estas chicas en las campanas, ¿no? Vamos, si quieren ir, si aumentar la parte del video, aquí pueden ver cómo va aumentando cada uno y entre más dados van poniendo, se van teniendo más y más ejemplos de las simulaciones, ¿no? Con un dado, con dos dados, con tres dados y como no importa qué tan sesgados, qué tan cargados estén los dados, al final entre más dados agregues o más variables tengas, se observa de nuevo este comportamiento estadístico de una distribución normal. Y el video es solamente para ello, se los sugiero que lo pongan 2 o 3 minutitos. No sugiero que dejen todo el video porque esto habla literalmente de toda la parte del teorema del límite central, que digo, está muy padre para checar por cuenta propia, pero no les daría tiempo de ver esto a detalle dentro de la Semana Tech. Finalmente, ya habiendo visto los ejemplos del video, pues ya podemos hablar un poquito más a detalle o repasar sus conceptos de forma más clara, ¿no? La variable independiente, que serán las entradas o lo que absorbamos, las variables dependientes, que es lo que para este caso en particular esta semana aconsejo que lo manejemos como las variables que queremos predecir, ¿no? O las variables que el modelo me va a generar después. En esta sesión en sí no hay un entregable per se, esto es apenas el día de lunes, pero una vez que vamos a ver todos estos temas, lo que sugiero es que se muestren los juegos de mesa que tengan disponibles, ya sea que los chicos los traigan o venga algún proveedor externo, y que los empiecen a conocer para que empiecen a imaginarse qué cosas querrían analizar para el resto de la semana. Y esto es solamente el día 1. Saludos.